Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Estudiar cálculo sirve para desarrollar la precisión. Por eso los necios, flojos, siempre dicen que hay que esperar porque no saben medir el tiempo. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que formen la figura U invertida, es decir, la primera y última columna y los datos de la primera fila. Se plantea la solución en un programa de 38 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. También se puede importar las librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 16 a 29. En esta función se declara una matriz llamada A de orden 4×4. En la línea 18, una matriz de tipo entero. Entonces, para imprimir los datos de la figura U invertida, vamos a recorrer estos datos usando un solo ciclo, líneas 20 a 27. Los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Entonces, en este ciclo vamos a imprimir en la línea 22 los datos de la matriz A en la fila I columna 0, o sea, los datos de la primera columna. Observe que la columna es constante, la primera. En la línea 23 los datos de la matriz A en la fila I columna 3, o sea, los datos de la última columna. Recuerde que la matriz es de 4×4 y los arrays comienzan desde 0. Para imprimir los datos de la primera fila, vamos a validar que la I, o sea, la variable ciclo, no sea ni la primera ni la última fila. O sea, que sea diferente a 0 y a 3. Esto para evitar repetir el primer dato de la primera columna y el primer dato de la última columna, ya que se interceptan con la primera fila y la idea no es repetir datos. Entonces, si I es diferente a 3 y además es diferente a 0, en caso de ser cierto, se imprime la matriz A en la fila 0 columna I. Observe que aquí la constante es la fila, la 0 que es la fila 1. Le invitamos a visitar la tutoría figura U invertida en Turbo C. Allí se explica más detalladamente las instrucciones de salida y el uso de arrays. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases entonces se reutilizan y se usan a través de objetos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Entonces, en la interfaz está la estructura y en la implementación la lógica de cada, o mejor, de la clase, en este caso figura U invertida. Veamos la interfaz, línea 5 a 7, estaba entre las directivas @interface, @end. Aquí damos nombre a la clase como figura U invertida, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí se declaran los atributos de esta clase de tipo entera, la variable I. Entonces, los atributos, ya sabe que son variables que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Esta variable I se usa como variable controladora de un ciclo for en la función ejecutar. Declaremos ahora los comportamientos de esta clase. Entonces, o sea, la función ejecutar, línea 6. Para declarar una función, primero se indica el nivel de la función. Con guión se indica que se va a declarar un método de instancia. Luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Por último, los parámetros. Esta función no recibe ningún parámetro de entrada. Con esto entonces ya queda lista la interfaz de la clase figura U invertida. Ya se puede entonces usar o instanciar un objeto de esta clase. Para eso entonces se
cuando se instancien, el compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar. Veamos la implementación. Líneas 930 estaba entre las directivas @implementation @end. Aquí damos nombre a la clase como figura U invertida. Internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. Líneas 10 a 14 vemos el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Este constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase figura U invertida, o sea, en la línea 34. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso no es necesario inicializarla ahí. Con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase figura U invertida. Para usar esta clase desde otros archivos, entonces es recomendable que usted programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. De esa manera se evita copiar y pegar el código en las distintas clases. Entonces, para usar esta clase en el main, vamos a instanciar objetos. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, en la línea 34, se crea un puntero llamado obj, un puntero de la clase figura U invertida. Este puntero se instancia con un objeto de esta clase. Entonces, a la clase figura U invertida se invoca el método alloc, que reserva memoria dinámica, y luego al constructor init. En la línea 35 vamos a usar esta clase. Entre corchetes se nombra el puntero y se invoca la función ejecutar. Con eso el compilador va de la línea 35 a la línea 16 y continúa mostrando entonces el resultado. Por último, relays, línea 36, es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz en forma de U invertida. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google.